Gloria a Dios. Por favor, vaya conmigo a la Biblia y vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, se pone de pie un par de minutos. Vamos a leer ahí unos versículos, del versículo 1 al versículo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios, gracias por tu palabra bendita. Estamos, Señor Jesús, recordando un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento grandioso, Señor Jesús, incomparable, que ha bendecido nuestras vidas, Señor Jesús, que ha bendecido la vida de millones y millones de personas por los tiempos que han pasado, Señor, y que va a seguir bendiciendo nuestras vidas en los días que vienen, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder tomar esta palabra para nosotros, a gozarnos con ella, Señor, y a poder participar de esta fiesta gloriosa que solo encontramos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede tomar su asiento. Resucitó es la palabra que se escucha este día en cualquier lado que usted vaya. A cualquier iglesia que usted sintonice va a decir resucitó. Y es que el calendario que nosotros usamos marca este día como el día en que Jesús resucitó. Según la historia, este es el día en que Jesús resucitó. Así lo dice el calendario. Y eso para nosotros, independientemente de si somos o no somos de una o de otra religión, es un hecho histórico. Esto no es una cuestión que se inventó una religión. Esto es un hecho histórico, algo que realmente sucedió. Y todavía en los libros de historia se debate este tema, si en realidad alguien no se inventó el hecho de que Jesús haya resucitado, sino que sustrajeron el cuerpo, se lo llevaron, lo escondieron por ahí y luego dijeron que había resucitado para que todos creyeran lo que se había anunciado a través de los profetas. Lo cierto es que Jesús resucitó y eso lo podemos nosotros experimentar. La verdad es que el sacrificio de Jesús, aunque muchos lo ven todavía con ojos de dolor y lo dicen, pobrecito el Señor, ay el Señor pobrecito, lo dibujan, lo pintan, lo esculpen de esa manera, un Cristo sufriente le llaman ellos, pero ese era necesario. Él mismo dijo, es necesario que yo venga y que muera para que después pueda resucitar. Y un ejemplo tan clásico, él mismo lo decía, ¿cómo puede la semilla dar fruto si no muere primero? Una semilla no la pone sobre una mesa limpia y espera que dé una planta. Tiene que sembrarla en la tierra, la semilla muere, se destruye y de ella surge una planta que da muchas semillas, muchas semillas. El sacrificio de Jesús fue necesario. Y además, pudiéramos decir que superó todos los sacrificios que se podían hacer en aquel tiempo.
En aquel tiempo algunos llevaban toros, otros llevaban cabritos, otros llevaban ovejitas, otros llevaban palomitas y los más pobres llevaban un poco de harina para poder quemar en el altar como sacrificio por sus pecados. Pero el sacrificio de Cristo vino a anular toda esa clase de sacrificio y se ofreció como el sacrificio único para el perdón de los pecados del mundo entero. Ya no iba a ser necesario que el sumo sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio que cubriera los pecados de toda la nación. Aún aquellos que no habían llegado jamás a ofrecer un sacrificio, ese sacrificio los cubría. Ahora el sacrificio de Cristo había roto el velo que impedía el paso del lugar santo al lugar santísimo. La entrada estaba abierta y el perdón de los pecados ahora era para todos, para los que se consideraban religiosos y para los que no se consideraban religiosos. Verdaderamente, cuando recordamos esto, Dios lo anticipaba en aquel hecho de la Pascua celebrada por Israel cuando iba a salir de Egipto. La sangre del cordero marcó los dinteles de las puertas de sus casas y la muerte se pasó de largo cuando miraba esa sangre. Eso es lo que sucede ahora, cuando la sangre de Cristo cubre nuestras vidas, cuando nuestras vidas están marcadas con la sangre de Cristo, la muerte se va de paso. Eso era necesario que Él muriera. La sangre del cordero vino a ser esa marca que nos garantiza que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Por eso Pablo decía muy claramente, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay tal victoria. Jesús se levantó, Jesús tuvo que ser sacrificado, pero después fue levantado. Hay dos grandes acontecimientos, dos grandes eventos en los que se basa nuestra salvación, en los que se basa nuestra fe, vamos a decir. Uno, la muerte de Jesús, que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Se puede imaginar cuánto costo tenía para un hombre o para una familia judía o hebrea estar llevando continuamente sacrificio tras sacrificio a lo largo de toda su vida? ¿Cuánto esto significaba? Las peregrinaciones que tenían que hacer desde los pueblos donde vivían para llegar a Jerusalén, al templo, al altar y ofrecer un sacrificio. Eso era algo... Sería si en este momento a nosotros nos dijeran, miren, has pecado, sí, entonces tienes que llevar un sacrificio al altar. ¿Cuánto costaría eso? Primero nosotros tendríamos que tener en casa un corral donde tuviéramos animales que poder sacrificar. Porque no era lo correcto que llegaran al altar, al templo a comprar ahí el sacrificio. Tenía que ser suyo, tenía que amar ese animalito, tenía que amarlo. Yo recuerdo cuando mis hijos pequeños, mis hijos menores y mi nieta, de repente dijeron, queremos un pollito y les regalaron un pollito de esos que venden en amarillitos en el mercado, a 5 centavos valían antes. Le regalaron el pollito. Entonces, pero es que un pollo, ¿y cómo lo vamos a tener en esta casa? Pues ahí en el patio estuvo el pollo corriendo, picoteando, hasta que se hizo un pollón, un pollo grande ya. Y ellos lo querían al pollo y el pollo lo querían y correteaban al pollo. El pollo se correteaba, se subían a la cama, lo abrazaban. Era como un juguete para ellos. Y el pollo muy amoroso con ellos. Lo amaban tanto. Y un día yo les dije, este pollo me lo voy a comer en sopa. ¡Ay! Fue una lloradera total en la casa por varias horas. Y un día que dijimos, no podemos tener este pollo, está muy grande. Aquí no hay donde el pollo puede estar y el pollo andaba haciendo sus gracias por todos lados. No podemos tener este pollo, así que de escondida, cuando ellos andaban estudiando, mandamos el pollo a una casa que tuviera un patio y cuando vinieron, el pollo se escapó. Uy, esos niños pasaron de luto por varios días. Lo amaban, lo amaban. Si alguno de nosotros nos dijeran, si a mi hermana le dijeran, para el perdón de tus pecados ofrecen sacrificio a tu gatita, ¿lo harías? O sea, ella se ríe ahora, pero le aseguro que lloraría, su corazón se comprimiría, estaría... Es que si usted tiene un perrito en su casa y ese perrito crece con usted y de repente le dice, mire, para que seas salvo, para que no te lleven preso y no te maten, tienes que matar a este perrito. Para que no te sigas enfermo, tienes que matar a este perrito. No, mejor deme una inyección, una medicina, pero no me quite al perrito.
La idea era que cuando la gente llevaba el sacrificio al altar, sintiera dolor por aquello que estaba dejando. Y es que cuando Dios envió a su Hijo a morir al altar, cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, era lo que más amaba. ¿Usted cree que Dios, yo no puedo pensar a Dios riéndose y tranquilamente, impávido, viendo que Jesús estaba muriendo en la cruz? El corazón de Dios debe haberse sentido muy triste. Era su Hijo amado el que estaba muriendo ahí. Sin embargo, lo ofreció en pago por sus pecados y por los míos. Oh, si eso no vale la pena cambiar de actitud, no sé qué más lo puede hacer. Si eso no nos lleva a cambiar de actitud, a dejar de vivir como estoy viviendo, que aquel Cordero Pascual haya venido a morir sin pecado, pero murió por mí, entregó su vida por mí. Si eso no me hace cambiar, yo no sé qué me puede hacer cambiar. No sé qué pueda lograr en la vida que cambie mi vida. No lo sé realmente. No lo creo que haya algo más fuerte que eso. La Escritura decía: la paga del pecado es muerte. Y eso es inescrutable, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Mas el regalo de Dios, sigue diciendo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde encontramos la muerte? En el pecado. Es que cada vez que pecamos estamos ganando puntos para que la muerte se adueñe de nuestra vida. Pero cada vez que nos acogemos a la sangre del Cordero estamos ganando puntos para tener la vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece. Y muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores. No, yo no soy digno. ¿Cuántas veces yo dije, no, pero es que Dios no puede fijarse en mí ni hacer cosas por mí porque yo soy malo, soy malcriado, soy mal pensado, soy una persona que tengo a veces malas intenciones, egoísta, mentiroso? ¿Cómo se puede Dios fijar en mí? Pues dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y saben, esta semana por todos los medios de comunicación han estado proyectando imágenes, algunas más cercanas a lo que la Biblia dice, otras pues más alejadas. Sin embargo, todas coinciden en algo, en que aquel hombre crucificado, aquel Jesús crucificado en el madero, se quedó viendo a aquellos que lo acababan de clavar, a aquellos que se burlaban, que se reían y que le gritaban: baja de la cruz si eres Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, cosa impresionante. Yo no sé si a mí me clavaran y yo estuviera viendo ahí a los que vi que pusieron los pernos en mis manos, los que me azotaron, me escupieron, me golpearon, hicieron que mi rostro se desfigurara y pudiera decir: Dios mío, perdónalos, porque esta gente hicieron todo lo que hicieron por ignorancia. Es verdaderamente, ese es el perdón. Y Jesús fue capaz de perdonar aun cuando nosotros lo hubiésemos ofendido a lo sumo. El segundo evento que marca nuestra vida, nuestra salvación, es la resurrección de Jesús. De nada hubiera servido que Jesús muriera si no hubiese resucitado. La verdad que lo que vino a coronar la salvación para la humanidad fue que Jesús bajó a la tumba, lo enterraron, lo pusieron en esas cuevas que hacían antes, la sellaron con una roca enorme que no podía ser movida por cualquier persona. Eran varias personas que tenían que llegar, y muy fuertes, a mover esa roca para poder ingresar. Sin embargo, a él lo metieron ahí, pero Jesús no se quedó ahí. De repente dice que vino un temblor y la roca se mueve y Jesús sale de la roca, sale de la tumba. De una manera milagrosa, aquellos lienzos con que él había sido envuelto, como sabemos que sucedía allá en el oriente, los momificaban prácticamente, los envolvían en lienzos, todo el cuerpo, untados con ungüentos, que a esto es lo que llegaban las mujeres a terminar de hacer eso, porque lo habían hecho muy a la carrera el día viernes. Esos lienzos estaban ahí, en el lugar donde él había sido puesto, pero el cuerpo de Jesús no estaba. La resurrección de Jesús es lo que rompió realmente las cadenas de la muerte. Mire cómo lo dice aquí el escritor bíblico en Primera de Corintios, si usted puede acompañarme al capítulo 15, Primera de Corintios 15, versos del 20 al 23. Dice así la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. ¿Cómo será ese evento maravilloso? Para algunos se prevé un evento desastroso, ¿verdad? Cuando Cristo venga, dice, y los muertos en Cristo resuciten, y el mar entregue sus muertos, y la tierra entregue sus muertos, resucitarán aquellos. Y una vez me preguntaron, ¿y cómo van a resucitar los que fueron incinerados? ¿Y cómo van a resucitar los que se comió un tiburón? ¿Y cómo van a resucitar aquellos que fueron destrozados y que de sus cuerpos no quedó nada? ¿Cómo van a resucitar aquellos que se ahogaron y fueron comidos por los peces en el agua? ¿Cómo van a resucitar? ¿De dónde van a sacar el cuerpo? Y es que ese es algo milagroso. Eso es algo milagroso. Desaparecí en el Triángulo de la Bermuda. Pues si era cristiano, voy a resucitar, me voy a levantar para estar con Cristo, para recibir a Cristo en las alturas. Dice las Escrituras que Jesucristo fue primicias de los que durmieron. Quiere decir, el primero que resucitó para vivir eternamente. Porque encontramos otros que resucitaron a través de los ministerios de los profetas, a través del ministerio de Jesús, a través del ministerio de los apóstoles. Muchos resucitaron. El día que Jesús muere en la cruz, dice que las tumbas se abrieron y muchos resucitaron. Pero esos resucitaron y tuvieron que haber vuelto a perecer. No resucitaron para vida eterna. Pero Cristo se levantó de la tumba para no morir jamás. Él vive y vive para siempre y está a la diestra intercediendo por nuestras vidas. La resurrección de Cristo vino a coronar la salvación. Si yo quiero vivir eternamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si el tiempo me alcanza, voy por la mitad y un poquito años más, 120 años le he pedido al Señor. Pero si el Señor no viene cuando yo tenga 120 años y el Señor me lleva o permite que yo fallezca, pues llegará un día en que yo me voy a levantar. Y me voy a levantar tal cual soy. Y fíjese qué maravilloso, en ese levantar no habrá manco, no habrá ciego, no habrá enfermo. No habrá aquel que diga, es que yo padecía de artritis, es que yo me he levantado diabético, es que yo me he levantado y tengo cáncer. Nos levantaremos con cuerpos glorificados para encontrarnos con el Señor. No habrá. Por eso me encanta esa estrofa de aquel cantante cristiano que dice, en el cielo no hay hospital. Sí que ahí no hay enfermos. ¿Quieres sanar? ¿Quieres dejar de estar enfermo? Bueno, pues busca a Cristo, porque en el cielo no hay hospital. Ahí no hay nadie enfermo. Los hospitales son en la tierra porque hay mucha contaminación, mucho pecado. La resurrección de Cristo vino a coronar la salvación para la humanidad. Jesús resucitó, fíjese, por sus propios medios, dijo alguien. Me pareció un poco extraña esa expresión. Jesús resucitó por sus propios medios. No necesitó, ¿verdad? Como aquel hombre que dijo Jesús, Lázaro, ven afuera. Y es más, la tumba de Lázaro tuvo que ser abierta para que Lázaro pudiera salir. Hombres llegaron y movieron la piedra para que Lázaro pudiera salir. Y Lázaro sale, pero vuelve a morir. La tumba de Jesús fue abierta de una manera milagrosa. Y fue abierta para testimonio. No para que Jesús saliera, para testimonio de los que llegaban y pudieran ver que Jesús no estaba ahí. Porque de otra forma la piedra no, Jesús ya se levantó, sí, pero ¿cómo me garantiza que no está ahí adentro? La tumba fue removida, no para que Jesús saliera. La tumba fue removida para que aquellos que llegaron pudieran ver el testimonio maravilloso de que Jesús se había levantado. Que la palabra se había cumplido cuando decía, yo voy a morir, pero me voy a levantar al tercer día. ¿Quieren? Yo puedo derribar este templo, le dijo a algunos, y lo levanto al tercer día. Y todos se asombraron. ¿Cómo va a construir este templo? Ha pasado cientos de años levantándolo, y este hombre loco dice que lo va a levantar en 3 días. Pero él hablaba de sí mismo.
Jesús se levantó al tercer día. Mucha gente lo cree, mucha gente no lo cree. Jesús resucitó, la verdad que decía Pablo, Jesús resucitó y porque Él resucitó, nosotros también tenemos ahora la esperanza de poder resucitar y vivir eternamente. Hay quienes celebran este tiempo y festejan este acontecimiento maravilloso y buscan al Señor en el lugar equivocado, de la forma equivocada. Aquellas mujeres llegaron y ¿qué le dijeron los ángeles? Estaban guardando ahí la tumba. ¿Por qué buscas al que vive donde está entre los muertos? ¿Por qué vienen al cementerio a buscar a un vivo? Que dijeran, vamos a buscar en las tumbas a ver si este hombre que está vivo, que yo conocí vivo, tal vez está aquí enterrado ahora. ¿Por qué buscan al que vive en medio de los muertos? Le dijo, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Con mi esposa veíamos anoche, uno a veces ve y ve y ve y ve las cosas y no medita mucho en eso, pero decía ella, qué bonito eso, no está aquí porque ha resucitado, era el lema que sellaba ese anuncio en una de las televisoras, no está aquí porque ha resucitado. Ayer en la tarde, y yo pude percibir realmente la presencia del Señor, y por eso digo que Jesús vive, porque uno no puede sentir la presencia de un muerto. Eso no es cierto. Eso de que, ay, te voy a jalar los pies cuando me muera, que me jaló la cobija y que me vino a jalar los pelos y que me salió y que me aparece, no es cierto. Pero ayer en la tarde, nosotros estábamos en lo que llamamos un picnic, moderno, ¿eh? Un picnic moderno, donde uno llega a comprar la comida donde va a comer, ¿verdad? Entonces estábamos ahí en ese picnic, sentados, y de repente comenzamos a conversar los que estábamos ahí en esa mesa, bajo la sombra de unos árboles muy ricos ahí. Y empezamos a conversar, y de repente empezamos a sentir, por lo menos yo empecé a sentir que mi cuerpo se erizaba. Sentía como un estremecimiento bien espectacular mientras hablábamos de las maravillas del Señor. Y yo dije, wow, Señor, tú estás aquí. Alrededor de nosotros la gente corriendo, jugando, unos allá reunidos con unos payasos escuchando aquello. Pero en ese lugarcito donde estábamos nosotros, yo pude percibir la presencia de Dios. Dios está vivo, mi hermano. Usted no siente que alguien se le acerca si no está vivo. No lo puede sentir. Sin embargo, Dios se acerca a nosotros a cada momento y es porque Él vive. Mucha gente busca a Dios y cree que lo lleva para allá, que lo lleva para acá, que lo pone en este lugar, que le cambia de ropita y que hace tantas cosas. Lo buscan en el lugar equivocado. Dios no está ahí, Dios no es ese. La misma escritura dice, oh, están buscando equivocadamente porque están buscando figuras que hechas manos por hombres, hechas por manos de hombres, por materiales que están aquí en la tierra, pero Dios no está hecho de ningún material. Dios es eterno y Él es el que hace las cosas y no las cosas lo hacen a Él. Dios es eterno y es mucho más que una simple imagen. Mucha gente busca a un Cristo muerto. Por años yo busqué a un Cristo muerto. Seguía a un Cristo muerto, caminé detrás de un Cristo muerto, admiré a un Cristo colgado en un madero en las paredes de mi casa. Hasta que un día el Señor me dijo, no soy ese. No soy ese al que tú le tienes lástima. Porque Dios es el personaje al que menos lástima nosotros le podemos tener. Si es que nosotros me miro en un espejo y digo, wow, qué lástima doy. Pero Dios es tan maravilloso, tan glorioso, que nunca puede ser digno de lástima. Sin embargo, hay gente que así dice, ay, pobrecito el Señor. Y ahí van, ay, pobrecito el Señor, y lloran, ay, sí, este es el día que lo encarcelaron al Señor, ahora es el día que azotaron al Señor. Pues eso era necesario para que Él se levantara en gloria y pudiéramos nosotros ahora disfrutar de la vida eterna. El sepulcro se abrió un día, se abrió y dio paso para que todos aquellos incrédulos pudieran llegar y ver lo que Dios había hecho. Pedro dice, están locas estas mujeres. Están locas estas mujeres. Sin embargo, alguna cosita le picó y sale corriendo y ve y dice, wow, estoy maravillado de lo que ha sucedido. Los lienzos están allí. Y posiblemente unos dicen que los lienzos estaban bien dobladitos. Yo pienso que deben haber estado los lienzos con la figura del cuerpo sobre la piedra.
Porque así como que alguien se los quitó, los dobló y los puso, se levantó. Y lo impresionante es que aquel hombre quizás entra a la tumba y puede ver sobre aquella piedra, sobre aquella mesa de piedra donde habían colocado el cuerpo de Jesús, unos lienzos con forma de cuerpo, pero no estaba el cuerpo. El Señor se había levantado. Jesús resucitó. Dijeron los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Jesús, mi hermano, no lo podemos enmarcar en un cuadro, no lo podemos enmarcar en una estatua, no lo podemos enmarcar en un lienzo por fino que sea. Jesús vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todas las religiones, fíjese qué impresionante es esto, todas las religiones tienen a sus líderes enterrados en algún lado. Todas tienen a sus líderes enterrados. Nosotros aquí en El Salvador tenemos la tumba de uno de los grandes líderes de una religión muy grande aquí en el país. Ahí está. Y la gente llega y sabe que el cuerpo de ese hombre está enterrado ahí. En Europa dicen, aquí es la tumba de Pedro. Ahí está. Y saben que ahí fue enterrado Pedro. Mahoma, ¿dónde? Aquí está la tumba de Mahoma. Y son peregrinaciones de millares de personas para adorar la tumba de Mahoma, que es de los líderes más grandes, de las religiones más grandes que hay en el mundo. Pero muchos se enfrascan turísticamente en hacer negocio diciendo, aquí está la tumba de Cristo, pero ¿sabe lo que hay? Es una cueva. Es una cueva. Y en la cueva no hay nada. Entonces dicen, aquí fue donde enterraron a Jesús, pero ese Jesús que lo metieron ahí, que esa es nada más para fines turísticos, aún la misma gente que lo anda llevando dice que es para fines turísticos porque nadie puede garantizar que esa era la tumba donde metieron el cuerpo de Jesús. Pero esta era la tumba de Jesús, pero no le dicen, pero él nunca permaneció aquí porque él resucitó. No hay un lugar donde pueda la gente llegar y decir, ay, aquí enterraron al Señor, ay, aquí están los restos del Señor. Jesús no dejó restos, Él se levantó y vive para siempre. Él se levantó para darnos vida. Jesús no tiene tumba. Así que si usted visita la Tierra Santa y le dicen, aquí es la tumba de Jesús, eso es para los turistas. No es cierto. Es con fines turísticos que hacen eso. Porque Jesús no está, no han encontrado el lugar de la tumba. No hay una tumba donde los restos de Jesús puedan descansar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante esta gloriosa historia que nosotros nos cuenta aquí? Porque la Biblia sabe que es histórica. Yo me maravillo cuando en las enciclopedias se narran muchas de las cosas de la Biblia. Personajes que están en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron las mujeres, lo mismo que hizo Pedro. Cuando vieron el testimonio de que Jesús se había levantado, cuando escucharon el testimonio de que Jesús se había levantado, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a contar lo que habían visto. Salieron corriendo a contar, a compartir lo que habían visto. No se quedaron ellas asustadas, asombradas ahí diciendo, ay, no le digamos a nadie porque van a pensar. No, salieron corriendo a contar lo que habían visto. ¿Por qué nosotros muchas veces no contamos lo que hemos visto? ¿Por qué muchas veces no contamos lo que vivimos? ¿Por qué muchas veces nosotros no nos sentimos con valor, con fuerza de hablar de ese Cristo que dio su vida y que resucitó por nosotros? Muchas veces el pecado, muchas veces la desobediencia, muchas veces nuestra mala manera de vivir, aun cuando somos cristianos, nos cierra la boca. Entonces el diablo viene y nos grita, recuerda que tienes techo de vidrio, no grites muy fuerte, se te va a quebrar. Y entonces tenemos temor de hablar. Oh, sí, me vieron ayer y ahora yo voy a venir a abrir la boca aquí, qué pena. Nos quedamos callados. Debemos de salir corriendo como las mujeres. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros salimos corriendo a predicar, a contar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida?
el diablo no tiene cabida en nosotros porque no le damos oportunidad. Nosotros estamos hablando de lo que Cristo hizo y por lo tanto esa voz del diablo que dice, cállate, ¿por qué me voy a callar? Si yo estoy hablando algo correcto, algo bueno, algo sano, algo que me ha bendecido mucho. Pero muchos son muy buenos para contar las cosas que no son buenas ni agradables. Pero el evento más maravilloso que ha sucedido en nuestra vida, muchas veces no lo callamos. La palabra nos invita a imitar a estas personas, a hacer lo mismo que estas personas hicieron. La iglesia primitiva no comenzó a crecer porque se quedaron callados. La iglesia primitiva comenzó a crecer porque testificaron lo que Cristo había hecho, porque contaron que Cristo había sido crucificado, había muerto en la cruz, había sido enterrado, pero se había levantado al tercer día para glorificar nuestra vida, para darnos la vida eterna a nosotros, para que la gloria se pudiera manifestar en la tierra. No se lo quedaron callados. Es que las cosas buenas nadie se las queda calladas. Yo digo, escucho muchas veces aquí, quiero testificar, sí, y cuenta usted que es que yo estaba deseando esto y Dios me lo dio, cosas buenas. Pues de la misma manera deberíamos de hablar constantemente que Jesús murió por mí, pero que también resucitó. Estas mujeres no solo vieron morir a Cristo, ni solo vieron que enterraron a Cristo, también vieron que Cristo se había levantado. Y horas después pudieron ver al Señor entrando al lugar donde ellos estaban para hablar con ellos, para comer con ellos. Y otros iban en el camino y muy tristes y se les acerca un transeúnte, un caminante igual que ellos y comienzan a conversar. Y bueno, ¿y que tú de dónde vienes que no te enteras de lo que ha pasado aquí en este pueblo? Acaban de matar al Hijo de Dios, al profeta, a un hombre santo, ¿y cómo no te enteras tú? Habían comido tantas veces con Jesús que estaban acostumbrados a ver cómo partía el pan. Comamos. Y cuando Él parte el pan dice, es Jesús. Fíjate cómo muchas veces Jesús está con nosotros y ni nos enteramos, ni nos damos cuenta. Jesús siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive. Caminas con Jesús. Donde quiera que te metes, se mete Jesús. Cuando sales, sale Jesús contigo. Cuando vas a tu trabajo, Jesús va contigo. Cuando sales de tu trabajo en la calle, te subes al microbús, va Jesús ahí contigo. Cuando caminas por la calle peligrosa de la colonia donde vives, ahí está Jesús contigo. En tu casa, mientras duermes, Jesús está ahí contigo. Él está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él vive. No tengo que andar cargándolo. Ay, se me olvidó y a buscar dónde lo dejé. Jesús está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él resucitó. No está enmarcado en un sitio pequeño. No está enterrado en algún lugar de la tierra. Él vive y está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Jesús vive, mi amado hermano. Y ese debe ser el motivo más glorioso para celebrar como hijos de Dios. Él vive y como Él vive, nosotros también viviremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú vives para siempre. No hay mucho más con que adornar este acontecimiento, Señor. Lo cierto es que te levantaste de la tumba, Señor, y venciste a la muerte para darnos vida, para que esa salvación pudiera ser sellada con este acontecimiento maravilloso. Padre, te agradecemos porque tú enviaste a tu Hijo amado, Señor, a ser sacrificado por nosotros, pero también para que se levantara y pudiera vencer a la muerte. Y ahora la muerte ya no tiene potestad sobre aquellos hijos de Dios, ya no tiene potestad para aquellos que son marcados con la sangre del Cordero. Ahora la muerte tiene que irse de largo a buscar otros lugares, porque no hay lugar donde está la sangre del Cordero por el cual tú fuiste, Señor Jesús, por el cual tú fuiste, Señor Jesús, lastimado, golpeado, herido, Señor. Pero toda esta gente, Padre, que ha sido marcada con tu sangre, ahora tenemos libertad, Señor, y gozamos de vida eterna. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Tu paz y tu gozo está sobre nosotros, Señor, y la vida eterna está para nosotros porque tú vives eternamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Bendito Dios.